Y entonces, en la oscuridad de la noche apareció una criatura con ojos rojos y garras afiladas. Muy buenas noches, bienvenidos a Testigos del Abismo. El día de hoy vamos a tener un especial de amigos, una fogata de historias, de todo tipo, de muchas cosas. Todas las personas que están aquí reunidas han experimentado situaciones extrañas. Vamos a comenzar con las historias que tenemos preparadas. No, pues yo les quiero compartir, bueno, en principio comparto esto porque pues yo sí creo que existen pues tanto cosas, así como existen cosas buenas, pues creo que también existen como cosas, pues no sé si polarizar y llamarle malas, que muchas de ellas a lo mejor sí lo son, pero pues bueno, que salen de lo que normalmente vemos o vivimos, ¿no? Pues un día estaba en clase y y entonces justo estábamos hablando pues esta onda del desarrollo científico y tal, cuando de pronto no, entonces pues yo les pregunté a los chicos que hay cosas que ahí en la discusión en la plenaria pues salió, ¿no? Decían, yo les explicaba que hay cosas que la ciencia pues no ha logrado comprender, ¿no? Y frente a muchas cosas que no ha logrado comprender, pues es más fácil negarlas. Y entonces yo les dije, a ver, cuenten historias de cosas así que les hayan pasado a ustedes, que ustedes hayan visto y presenciado. Y ya, y entonces una alumna levantó la mano, ¿no? Y decía que en una ocasión ella estaba de visita con su abuela, ¿no? En un ranchito, no me acuerdo en dónde. Y entonces una de las vecinas de su abuela llegó y tocó la puerta junto con sus niños y ya pidiendo como pues que la dejaran resguardarse, ¿no? Pasar la noche con ellos. Y ya, y de pronto, o sea, yo creo que la abuela de mi alumna ya tenía conocimiento del motivo del por qué la señora pues quería pasar la noche, ¿no? Y de pronto empiezan a tocar la puerta fuerte. Y entonces era el esposo de la señora buscando a la señora. Y entonces la señora así muy espantada les decía, no le abran, no le abran. Y ya, total de que no le abrieron, dejó de insistir y se fue. Y ya pasada la noche, pues seguían ellos ahí platicando. Y como que presintieron cosas de mujer. ¿No? Y entonces la señora decía, es que ya viene. Y entonces ya pues mi alumna escuchó que su esposo se convertía en nahual. Y dice que empezaron a tocar la puerta así primero quedito, ¿no? O sea, uno normal. Pero que de pronto eran unos golpes muy fuertes. Muy fuertes. Y pues se espantaba, ¿no? Y entonces su abuelita les decía, váyanse, guárdense, no vean. Pero ella, como es chismosa, como todas nosotras. La alumna. Sí, o sea, mi alumna como me dijo, yo soy chismosa, profe, y me ganó la curiosidad. Y dice, ¿y qué me asomo? Y entonces decía que a la puerta donde estaban tocando, que se asomó, pero ves que luego entre la puerta y el piso queda como un espacio, ¿no? Decía que se asomó y veía como unas patas de cochino. Me dijo, profe, yo las vi. Dijo, estaban con unas patas de cochino y unos golpes muy fuertes en la puerta. Dice, tenemos miedo porque ya están tan fuertes que pensamos que se iba a romper, pues. Pero de pronto ya como que desistió y ya, pues pasó y ya se guardaron hasta el otro día. Y ya yo fue cuando le decía, le dije, o sea, por ejemplo, esas cosas tú las viviste. Le dije, nadie te cuenta. Y por mucha explicación científica que hay al respecto, pues no, o sea, no hay nada que te haga creer lo contrario o que pasó algo diferente. Entonces, así esa fue la historia que me compartió, que vio unas patas de cochino, como, o sea, solo dos, ajá, como si estuviese en dos patas. Dos patas de pie. Ajá, y que vio que el señor así se convertía en nahual. Bueno, recuerdo que hace tiempo salí con unos compañeros del trabajo y decidimos ir a tomar unas cervezas. Y fuimos a un lugar que se llama San Luis Taximay, que es parte de Hidalgo. Entonces llegamos y era un restaurante que se encontraba, digamos, la cocina sobre el césped y otra parte donde estaban las mesas para comer,
estaba sobre agua, porque San Luis Tashimay es una presa. Y también tiene una historia donde menciona que la ciudad se inundó hace tiempo por castigo de Dios. Entonces, algo muy representativo de San Luis Tashimay es que se ve la cúpula de la iglesia inundada justamente por agua. Bueno, entonces fuimos a ese lugar, estábamos comiendo. Yo creo que eran como entre 5 y 6 de la tarde. Y de repente llegó un momento que de haber estado lleno el restaurante, en minutos se vació por completo. Pero nosotros no prestamos atención, sino que bueno, seguimos que la plática, comida y bebiendo. Y de repente, entre las conversaciones, notamos que a lo lejos está una luz suspendida y no se movía. Pero era algo extraño porque pues no estaba muy oscuro y como si era un avión y creo que dron en ese entonces, creo que no llegábamos a tanta tecnología. Y de repente llega la mesera y nos menciona que si íbamos a ocupar o requería algo más porque ya iban a cerrar. Y nosotros sí, en un momento, pero notamos que era como de ya porque ya vamos a cerrar. Entonces ella escuchó nuestra conversación y entre juegos decíamos, ay, es una bruja, ¿no? Entonces en ese momento nuevamente se acerca a la mesera y nos menciona que ya va a tener que cerrar. Y uno de mis amigos menciona a la chica que si eso era algo extraño, algo paranormal o algo así. Y la chica dijo, se quedó callada, no tuvo ninguna respuesta. Y solamente mencionó algo así como, lo que ustedes creen es eso. Y pues nosotros a lo mejor por burla, broma, por no creer, nos hizo fácil decir, es una bruja. E inmediatamente cuando dijimos bruja, vino así una ventisca bien intensa y que a la orilla de la presa pues había como lanchitas. Se empezaron a mover así intensamente y les decía ese viento muy, muy intenso. Y la chica dijo, ya vamos a cerrar. Entonces pues ya rápido nos cobraron y así como íbamos saliendo del restaurante en la puerta, el señor nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque la bruja nos iba a perder. Entonces pues nosotros como que entre creíamos y no, pues ya no, subimos al auto y decía el señor como último aviso que no nos durmiéramos, que platicáramos, que mantuviéramos como que el ambiente de fiesta, porque lo que quería la bruja era perdernos y pues no sé, hacernos algo. Entonces recuerdo que ya salimos de la presa y de verdad que pues son algunas curvitas y entre cerritos. Era completamente oscuro, negro, no se veía nada, pero nada. Y de lo que nosotros recorrimos como en 15 minutos se nos hizo eterno. Entonces ya entre tal vez sí temor, íbamos agarrados unos de la mano, otros como de rezando, no me acuerdo. Y ya ya logramos salir de ahí, pero fue algo muy pues marcado esa parte de lo de las brujas, ¿no? Que a lo mejor no es la típica bolita de fuego ni nada, pero fue algo muy curioso todo lo que pasó al mencionar, es una bruja. Entonces pues se me quedó eso muy, muy grabado, esa experiencia con mis compañeros. Me hicieron recordar que yo sí tuve una experiencia muy curiosa. No sentí feo con un hombre, no sentí feo, pero la recordé. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario, en las noches nos subíamos a la azotea algunos amigos a platicar, a echar chisme. Y entonces ya estábamos ahí cuando estaba con un amigo que él sí cree en todo esto que pasa como en los montes de las brujas, ¿no? Las bolas de fuego y todo. Ya no estábamos hablando de eso, cabe destacar, no estábamos platicando nada de eso. Solamente estábamos echando chisme, cuando de pronto han de saber que la vista desde donde estábamos se veía precisamente el cerro del ¿cómo se llama? El que está ahí en Ecatepec. El Chiquihuite. Es el Chiquihuite, el Sí. Chiquihuite. Estábamos viendo el cerro del Chiquihuite
Y entonces empezamos a ver unas bolas de fuego que al momento no veíamos que eran bolas de fuego, o sea, se veían unas luces circulares y lo que más nos llamaba la atención era el movimiento. Salían y luego subían y luego bajaban como en movimientos muy verticales u horizontales. Y entonces, así exacto, ¿no? Como cuadrados, luego se metía. Y entonces nos llamó tanto la atención porque no identificábamos qué pudiera hacer. Entonces sacamos el celular, y un poco lento, no creas que así de... Entonces dijimos, a ver, sacamos el celular y tratamos de hacer zoom. Y hasta donde dimos, pues se alcanzaba a ver la lucecita, pero como alrededor, como el pollito. Por eso creíamos, porque decíamos, sí se ven como bolas de fuego. Y de pronto salieron como 2 o 3 más y se estaban moviendo ahí cerca del cerro. Con el mismo patrón. Con el mismo patrón. Sí. Y ya. ¿Y tú qué crees que era? Pues yo siento que sí pudieron haber sido bolas de fuego. Que ya pues sean brujas, no lo sé. Pero se veía y me hacía esa impresión. Pero bolas de fuego te refieres como que se estaba quemando algo. Digo, porque O solo iluminaba. el movimiento que mencionas, pues es un movimiento como muy inteligente, ¿no? O sea, Exacto. sirviendo, un patrón, algo que podías identificar, no como Ajá. que se estuviera quemando algo. Pero por Sí. ejemplo, ese es lo que nos llamó la atención, que con todo y el zoom, si bien no se veía tan perfecto, pero una luz, cuando tú la ves aunque hagas zoom, no tiene un movimiento en la periferia, en la, ¿saben? Alrededor. O sea, no hay algo, o sea, es reflejo, es luz solamente. Lo singular de esto es que sí veíamos como precisamente como esta llamarada alrededor, que lo hacía mover, que lo hacía un poco incandescente, que lo hacía tener ese movimiento en la periferia. Y eso no es de un dispositivo, ¿sabes? Ajá. Ok, entonces se diferenciaba entre la luz y algo que era como fuego. Exacto. No sé si sí lo era. Me acuerdo mucho el día que estaba yo hablando con Luis, que hablábamos con él. Siempre se salía del claustro. Me decía, es que acaba de cruzar como un, ¿sabes? Como un mono que camina así como se apoya en sus extremidades, para avanzar. Me dijo, es que lo acabo de ver que acaba de cruzar hacia el claustro por abajo. Y dije, uy, Qué fuerte. le digo, ya me metí. Pero que ya lo habían visto algunas personas. Yo tengo una historia de eso, pero ahorita la contamos porque nos había dicho Gaby que tiene una historia como de brujas, dices. Ella es bruja. Pausa. Vamos a continuar con las historias. Ahorita tenemos otra historia que nos va a compartir. Omar nos va a contar una historia que nunca le ha contado a nadie. Pongan atención. Pues hace algunos años estaba presente en un momentito donde una niña que era monaguilla de la parroquia, como de 8 años, de alguna parroquia de la CDMX, o sea, casi al final de la misa empezó a sentirse así súper mal la niña y le dijeron al padre que si la podía atender porque estaba teniendo ahí una posesión. Y el padre terminó la misa, tuvieron a la niña ahí en la sacristía cuando terminó la misa cerraron las puertas y pues el padre empezó a hacerle oraciones de liberación a la niña y la niña se empezó así a mover muy locamente y empezó a hablar un latín bien fluido la niña. Sí, yo estaba ahí auxiliando el asunto ahí súper fuerte, la niña de 8 años, o sea, 5 personas así agarrándola, como si fuera de película el asunto. Y pues era una niña que siempre iba a la parroquia de manera pues ordinaria, ¿no? O sea, una niña muy feliz, muy noble. Y cuando se hacen las investigaciones, quien había estado en algún ritual de brujería, pues era la hermana mayor. Y en el ritual, pues el mal le votó a su hermanita.
¿no? Entonces la hermanita desde días antes había visto cosas y no podía dormir y su hermanita la mayor pues jamás le comentó a sus papás que había estado en esas movidas. Ok. Entonces sí fue muy sorprendente porque pues la niña gritaba y ¿Cómo gritaba? muy fuerte, ¿Como desgarrador o desgarrador el Pero asunto. o sea, como de llanto, como de dolor. No, Como llanto de de dolor, ¿o qué? desesperación, ¿no? Y se reía el demonio ahí dentro de ella y se retorcía la niña, ¿no? Y lo curioso es que estábamos unos cuantos ahí auxiliando al asunto y de estos señores que están agarrando a la niña, el demonio ahí empezó a decirles sus pecados a algunos de ellos. En serio, como de película el asunto. como que, o sea, como qué pecados. De infidelidad de uno de ellos, etc. Pero no a la sobrina. Entonces el padre le pidió al cuate que se empezó a poner súper nervioso y ansioso que se saliera, para no alterar más el asunto, ¿no? Entonces sí fue un asunto súper cañón. Yo ahí pues auxilié con lo que pude y al final la niña tuvo que ir otras como 3-4 veces a que pues el padre le hiciera oraciones de liberación y el acompañamiento pues debido, ¿no? Pero sí estuvo muy muy cañón, la niñita de 8 años ahí haciendo todo el asunto. ¿Y tú que estuviste ahí, crees que sí fue una posesión? ¿Cómo lo experimentaste yo creo tú? que sí, porque también acompañé el proceso de la investigación. Ajá. Entonces yo creo que sí. O sea, esto de... ¿Qué cosa? ¿Quiénes investigaban? El padre, una señora que le ayudaba el padre al asunto y yo. Entonces sí, en la investigación, pues la hermana mayor inclusive había llevado cosillas a su casa, y ahí todo los amarres y demás, ¿no? Entonces el padre tuvo que bendecir la casa, tuvo que exorcizar la casa y así, ¿no? Ajá. Entonces sí creo que fue una posesión. O sea, yo conozco a la niña, ¿no? Y la niña en la vida había aprendido latín. Claro. ¿no? En la vida. Para Y la empezar, es fuerza difícil. de la niña igual, o sea, en serio, 5 cuates ahí tratando de contenerla, ¿no? Una niña de 8 años. Y esto que menciona, ¿no? Que es como común en las posesiones o en los rituales de exorcismo, que se te empiece a... Una de las cosas, ¿no? También anexando lo que decías que es como común o una característica de las posesiones es cuando empieza a decirte los pecados, el conocimiento de lo desconocido. Ajá. Sí. No, y también el hablar lenguas extrañas y, como dices, fluidas también. Sí. Una cosa es que escuches una canción y sepas decir una palabra en otro idioma, ajá, por ejemplo, y otra cosa es que hables fluidamente japonés, por ejemplo. Órale. Sí, súper intenso el asunto. Pero, a ver, yo quiero ahí poner algo a la mesa porque voy a tocar como en cuestionamiento, si fuese verdad. Hace poco leí el caso de una persona que tuvo un accidente. La persona tuvo el accidente y entonces estuvo, no sé, en coma algunos días. Cuando regresa a la conciencia, y hay video, cabe destacar porque por eso se hizo viral el caso, la persona estaba hablando en español. Este caso fue en Estados Unidos. ¿Sí lo viste? Y entonces él hablaba en español y él hablaba en un español fluido. Claro. Y entonces pues no la esposa no entendía evidentemente lo que pasaba y se le dio la explicación que cuando sucede este tipo de eventos el cerebro entra en un estado diferente en el cual todo lo que conoce de algún punto que a veces piensa que uno no lo sabe, pero tu cerebro lo guarda en alguna especie de bóveda, lo detona por horas o por algunos días y listo, ¿no? Entonces decía, muy seguramente en haber escuchado canciones en español, todo eso le permitió hablar un español tan fluido. Sí, de hecho eso sí está documentado. Sí, el cerebro es capaz de captar una gran cantidad de información como
digámoslo como en los teléfonos celulares que cuando instalas una aplicación y te dice, la vamos a dejar en segundo plano, o sea, tú no te vas a dar cuenta que está prendida, pero ahí va a estar. Es algo así. Inclusive se ha actualizado la definición de inconsciente. La definición de inconsciente o subconsciente que ocupaba, por ejemplo, el psicoanálisis, se ha modificado. Ahora sabe que esa definición no existe. Pero bueno, no es evidenciable, digámoslo de esa forma. Pero sí se ha detectado que hay una operación cerebral que procesa información sin que tú te des cuenta. O sea, es de una manera inconsciente. Sí. Pero esto es porque el cerebro solo tiene capacidad de enfocarse en cosas específicas. Justamente como tú lo acabas de decir. A lo mejor no estás en clases de español esta persona, pero tenía acceso al idioma en canciones, en videos, lo que fuera, películas. Y cuando sucede esta situación, entonces puede acceder a esta información y puede hablar español fluido, ¿no? O sea, sí hay una manera de explicarlo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de lo que nos cuenta Omar? Ay, te iba a decir el otro nombre. Omar, ya por eso no pongan apodos. ¿Qué tan accesible puede ser el latín actualmente para un niño? O sea, hay que ser también claros, ¿no? El latín como tal. Pues la niña, era una niña asidua a la iglesia. Tienes mucha razón. Sí, porque inclusive el padre a veces en la misa, en la plegaria, la hacía en latín. Ok. En algunos momentitos. Bueno, ¿no? pues, por ejemplo, Podría ser. bueno, ahora vamos a ver. La fuerza, por ejemplo, puede ser explicada Pero ahí no a termina través el asunto. de procesos de adrenalina también. Puede ser. Sí, Puede ser, pero no lo sabemos. El conocimiento de lo desconocido, ese es un punto extraño, ¿no? Es que fíjense, Una querida amnistía. audiencia, que la vida espiritual Ajá. es muy interesante. Ajá. Porque entre las personas que les contamos que hacían la investigación, había una mujer vidente ahí. Ok. Entonces- Necesito su teléfono, por favor. Necesito su teléfono, por favor. Entonces, esta persona era quien iba manifestando lo que estaba pasando en el ambiente espiritual, ¿no? Ok. Y pues justamente gracias a ella es que se identificó que había ahí algún asunto de brujería, ¿no? Porque la hermana mayor pues jamás comentó nada de esto hasta que esta señora dijo, hace tantos días tal persona hizo esto, aquello, y fruto de eso es el demonio que esta personita trae. Ok. ¿Quién? Ay, no No sabemos. Eso no queremos saber. No es recuerdo, necesario. pero fue No, no es bastante necesario. interesante porque cuando dejó de estar en la niña, o sea, la mujer esta, o sea, confirmó que ya no estaba, o sea, con la oración última que el padre le hizo, dijo ya no está, ¿no? Y fue algo curioso porque también en la oración de liberación, empezó, en el espacio donde estábamos, empezó a decir, gracias a esa oración, tantas almas que estaban acá, que es uno de los misterios de la vida espiritual, se han ido hacia el sagrario, ¿no? O sea, han regresado a donde tienen que estar, ¿no? Entonces, pasaron como un montón de cosas ahí. Y fíjate, eso es bien interesante porque apenas tuvimos un capítulo de María Sima. ¿Tú conoces a María Sima? Sí. Es una vidente de las ánimas del purgatorio y ella dice que un lugar donde están muchas es en las iglesias, alrededor del altar, en donde está ¿cómo se puede decir? Como el Santísimo, no sé cómo se le llama ese Sagrario. lugar, el sagrario. La Ajá, capilla del eso. Santísimo. Sí, Entonces- bueno, pues aquí esta mujer lo narraba, así como, y era sorprendente ver sus expresiones de cómo veía porque así lo explicaba, o sea, cómo hay tantas almas como lucecitas que están dirigiéndose al sagrario, o sea, con la oración que no solamente sirvió para el momento de la niña, sino para lo que había también en torno al asunto, ¿no? Órale, Ujú. eso es bien interesante. Y esto de que dicen de que al demonio le genera mucha intolerancia a la Virgen, pues es muy cierto porque ahí se dijo, ¿no? Y justamente cuando se reza la de María en latín es cuando más fácil salen las cosas. Ok.
sí. ¿Cómo? Ahorita que dijo. Muy interesante. Está raro, ¿no? Oigan, ¡Qué duda, raro! duda. ¿Habían visto que la señal se ponga así de aquí seguimos? No, aquí seguimos. A ver. Aquí seguimos. Ve, y le tomó un screenshot, lo alcancé a ver yo. Oye, a ver, yo lo quiero ver. Ok. Yo lo quiero Aquí ver. seguimos LTE. ¿Así dice? No, la mía dice LTE. No, LTE sí. Y todas las rayas tengo. Pero no. Aquí seguimos. Lo extraño que dice No, aquí pero es que ahí seguimos. dice, aquí seguimos. Yo nunca había visto eso. Yo Es un tampoco. mensaje. Es un mensaje. Pero ¿por qué Pásaselo para que lo enfoque. Pues yo estoy preparado. Si quieren, podemos Ya estoy preparado. Te lo hacer. juro, yo lo vi cuando le apareció y dije, ¿qué? ¿Qué? No, No importa lo que seas, aquí sigue. o será una frase que pondrán como para tranquilizar que no tiene señal. A lo mejor puede ser. O Díganos en quiere los decir comentarios si eso es normal. La verdad es que nunca me había pasado. Normalmente no estoy en un lugar lejano a las ciudades. Yo nunca he estado en un exorcismo como tal. Solo tengo una experiencia. En mi parroquia había un sacerdote que hablaba súper fuerte. De hecho le decían el tigre, creo. Porque hablaba, o sea, su voz escuchaba. Nadie se quería confesar con él porque escuchaba a todo el mundo cuando los regañaba. O sea, hablaba muy duro, una voz muy fuerte, muy potente. Muy potente. Y una vez estábamos por ahí afuerita de la iglesia, y escuchamos el rumor de que había una pareja posesa. ¿Qué es eso? Pues estaban poseídas, una pareja de novios, se habían poseído. No sé el contexto. El caso es que nos acercamos a ver, pues por el chisme, ¿no? Y estábamos lejos y el sacerdote gritaba, o sea, la pareja estaba gritando y la voz del padre se oía tremendamente fuerte, como con eco, y le decía, cállate, te estoy diciendo que te calles. Y la voz oía una voz fuerte anormal, o sea, su voz era muy fuerte, pero cuando el sacerdote los callaba, se escuchaba como si su voz retumbara así en con las paredes, no sé cómo decirlo, como si estuviera usando un megáfono. Y eso se me hizo una cosa súper extraña, porque dije, pues no tiene megáfono, ahí lo estamos viendo parado en una oficina como con cristales, y sí se ve que les grita, pero como que la voz retumba en todos lados. Y eso a mí se me hizo algo muy extraordinario, porque pues yo lo había escuchado hablar fuerte en la iglesia y lo que sea, pero en esa ocasión, cuando increpaba al espíritu maligno, se escuchaba muy muy fuerte su voz. Con esta personita que les comento, viví varias cosillas, ¿no? En los lugares donde ¿Se te va a quemar? donde se hacían rituales para algún maleficio, decía que se quedaba como un hoyo ahí en el asunto, y que muchos males de los que pasaban en el mundo físico se debían al sitio donde se había hecho el mal, ¿no? Entonces que necesitaba pues ahí el padre bendecir y por eso el uso de los sacramentales, etc. ¿Cómo cerrarlo? Y decía, una gotita de agua bendita purifica un área extremadamente extensa, ¿no? Okay. Yo recuerdo una parroquia donde habían hecho un maleficio y esta señora en algún momentito de oración dijo, padre, es que aquí han hecho esto, y hay un abismo enorme. Eso era en la casa. Y después pasamos a la iglesia y había como dijo, como una brecha enorme desde el altar hasta la entrada de la parroquia, ¿no? Por los males que habían hecho ahí. Contra las personas que estaban ahí en esa parroquia, ¿no? O sea, Y como los sacerdotes o toda la gente y que iba. otras personas. Ok. Sí, y recuerdo también que íbamos una vez hacia Tlalpan y dijo, deténgase porque aquí se cometen muchos accidentes y hay muchas almas que están aquí y necesitan de la oración para que este espacio se purifique, ¿no? Era hacia La Libre, por Topilejo, hacia esa vía. Ajá. Entonces ya se detuvo el padre y empezó a hacer la oración y la señora empezó a decirle, sí, o sea, estas almas ya trascendieron. O sea, cosas bien intensas. Que de pronto pensamos que estamos solos o que todo es el mundo físico, pero no, o sea, hay una unión muy íntima. Claro. ¿No?
Ajá, con lo espiritual. Y que sí es importante identificar, o sea, qué signos como del mal trascienden la vida espiritual hacia lo material y tienen un impacto físico, ¿no? Okay. Sí, ha sido muy interesante. ¿Por qué dijiste hace rato de la Virgen María? Que cuando se reza en latín, el Ave María, la liberación es más eficaz. ¿No se acuerdan cuando la maestra de teatro nos contó que iban en no sé dónde caminando e iban como 3 personas, entonces que empezaron a rezar como el rosario, ¿no? Pero en latín justamente, y decía que cada que empezaban a rezar el rosario olía mucho a rosas. ¿No se acuerdan que nos contó? Es verdad. ¿Sí? ¿Olía qué? A rosas. Sí. Pero, y que lo identificaron así como muchos, se detuvieron y así instante se fue el olor. Que continuaron y otra vez. Ok. Sí, se dice mucho y se cuenta mucho que los aromas son como indicadores de que algo sucede. De santidad. Ay, a mí me pasa. Pero Luego- de santidad, ¿no? El de Luego huele rosas en la incienso. iglesia, sí, de santidad. ¿A qué tipo de incienso? Así como al de que se queman en las iglesias. Okay. O sea, pero, estoy en un lugar donde ni tantito No hay una iglesia. incienso, o sea, en la calle, tal vez, ¿no? Entonces voy caminando y Híjole, es que eso sí es bien mucho riesgoso. incienso, mucho. Pero también de las situaciones malas. Hay gente que empieza a experimentar cosas pues extrañas desde olores. Tengo una historia de alguien que me la platicó. Dice, primero nos empezaron a aventar huevos a la casa. O sea, amanecían huevos rotos en la pared de la casa. Así muchos huevos. O sea, entonces se enojaban porque decían, pues ¿quién es y por qué está gastando los huevos? ¿No? Pero después empezaron a oler que había algo podrido en la casa. Algo podrido y buscaban, movían, limpiaban, quitaban y no se iba el olor. Y después se dieron cuenta que el olor se movía. A veces estaba en la sala, a veces estaba en el pasillo de los cuartos, hasta que un día se metió a uno de los cuartos y después de eso ya nunca lo volvieron a oler y desapareció. ¿Pero por qué? Pues cuando me platicaron yo les dije, pues ustedes en lo que creen, pues acérquense a eso, ¿no? Y pidan que pues cualquier cosa mala que les quieran hacer, pues que no suceda. Y me parece que sí hicieron algo al respecto y el olor desapareció. Pero me decían, es que huele como si hubiera un animal muerto aquí adentro. Entonces sí, los olores tan bueno. El sentido del olfato creo que es uno de los sentidos que según las historias es de los primeros que se activa para lo bueno y para lo malo cuando hay cosas como espirituales, digámoslo de esta forma, en el lugar donde están las personas. Bueno, eso es lo que yo lo que deduzco de las historias que he escuchado. Pues dicen mucho que cuando huele a azufre, ¿no? Ajá, Es un indicativo ahí. Azufre. Digo, no sé cómo huele el azufre, Yo no, tampoco, pero así. dicen que huele como a Como huevito. el huevo. como a huevo. Como el agua azufrada. No Cuando vas podrido. a algún balneario, de agua azufrada es así como a huevo. Como a huevo. A huevo hervido. Sí, son sensibles. ¿Crees que yo conozco Ok. una persona que sí era ¿Brujo? sensible a eso? No, sensible. Y entraba un poquito en conflicto con los que... Yo respeto todas las creencias y religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, él entraba en conflicto un poco cuando detectaba a algún santero, pero el santero también. Se empezaban a sentir incómodos los dos. Entonces era así como, ¿qué pasa? Y empezaba yo ya a observar como alrededor. Y ya, empezabas a detectar a las personas y dices, ok. Y era mejor como alejarse, porque como que entraban en conflicto de energías, o sea, no de nada más. Como energéticamente se sentían mal, ¿no? Incómodos y así de mejor vamos a movernos y Sí. así es raro. Y en este momento, cuando se identificó, Yo dije, en este momento nos va a empezar a decir, en este momento hay algo. yo sigo insistiendo que las 14 veces que vomité fue por ustedes. Sí, ¿tú crees? Bueno, pero a ver, platícanos primero la historia que nos estás diciendo de este sacerdote con pues digamos, brujo. Sí, o algo cuando hubo la certeza de que ahí estaba un brujo,
en el momento de la consagración, el padre aprovechó para decir, y Señor, te pedimos que cualquier maleficio de cualquier santero, ahí empezó ahí, ¿no? Quede destruido, etc, etc, etc. Entonces, como ya lo habíamos identificado, vimos lo tenso que se puso y se fue, ¿no? No sé cómo describir la energía que tú comentas, pero pues hay personas que son sensibles a estos fenómenos y son quienes pues ayudan a muchos, ¿no? A moverse en el ambiente espiritual, ¿no? Sí. Fíjate que hay algo que me parece bien interesante. Normalmente cuando hablamos de magia, de hechicería o de estas acciones que hacen las personas, normalmente la persona es como que la que ordena, la que hace que esa acción se haga realidad. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, voy a hacerle brujería a alguien, o sea, la persona lo hace, ajá, exacto. Pero dijiste algo bien interesante. Cuando, por ejemplo, en la iglesia, la experiencia que tenemos en la iglesia, se hace algo de este tipo, no tanto porque se le pide a Dios que haga las cosas. O sea, no, el sacerdote no lo hace por sí mismo. Ya entiendo. O sea, hay una diferencia, sí, en cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, yo creo que es como el medio para nombrar, o sea, el que se nombren las cosas, o sea, es un ejercicio de la voluntad, ¿no? Y de la percepción. Entonces, cuando se nombran para una intencionalidad, es cuando hay como un efecto, ¿no? Ajá. Y desde ahí todas las oraciones en los distintos rituales de las distintas religiones y distintas expresiones espirituales. Y creo que eso es muy chido porque cuando nombras algo un poco lo que se hizo hace ratillo, cuando nombras algo con la intención de que se realice, o sea, no solamente son palabras, ¿no? O sea, sí hay un efecto, hay un efecto de energía que sucede en el ambiente, en el espacio, ¿no? Okay. Y en el caso de los padres, pues sí, aunque no haya una conciencia plena de generar un efecto a través de una oración, Dios actúa, porque se nombra, claro, ¿no? Y ahí está la persona quien está haciendo el vínculo que pasa muchas veces lo mismo en la hechicería, en la brujería, en la santería. Claro. O sea, hay un vínculo que manifiesta el mal. Ajá. En nuestro caso hay un vínculo que manifiesta el bien, la gracia, etc. Claro. Sí, eso se me hace sumamente interesante. Ponle pausa.